Amén. Qué bendición. Vamos a ver si nos acomodan allí ya. Yo lo tengo prendido. A ver si ahí está. Gracias, hermanas y hermanos de la orquesta y jóvenes también de la rondalla. Dios les bendiga. Eh, Tengo buen tiempo, 45 minutos para estar aquí. Entonces puedo aprovechar un par de minutos para darle gracias a Dios por el evento que pudimos tener el día viernes por la tarde del concierto. Fue algo muy especial, muy bonito. El auditorio estaba lleno. Fue algo muy especial. La cena estuvo rica también. Todavía ayer estábamos saboreándonos parte de la cena, ¿verdad? Y yo le dije a los hermanos, ya estoy como Estrellita, pollito ya no. Y así ayer decía, birria ya no. Pero bueno, es tan sabrosa y todo lo que pasó. Muchas gracias, hermanos, todos los que colaboraron, los que ayudaron, los padres de los muchachos que estuvieron ahí también. Bueno, fue algo de mucho trabajo, porque es un evento que se requiere mucho trabajo, mucha logística. Yo creo que retomar esto va a servir para ya hacer todo un plan de logística y que el próximo pueda ser eh, todavía mejor, aunque estuvo muy bien, pero en relación de todo lo que se requiere, la planeación y la logística del evento, que sea un tanto menos presionada y menos estresante, bien importante, para que se disfrute en su totalidad. Yo estoy hablando de la gente que trabajó, que colaboró, que hasta una hora antes del evento todavía estaban trabajando aquí y estaban dándole después de todo un día. Yo tuve que decirle, ya párenle, ya párenle, ya. Lo que se hizo, se hizo. Váyanse a cambiar, váyanse a bañar. Y yo también me fui a cambiar y me fui a bañar. Entonces, y gracias a Dios todo fue bien, lo disfrutamos al máximo. Las rondallas que vinieron, las y los cantantes que vinieron, el tenor que cerró el campamento, el hermano, ¿cómo se llama? Roberto, el hermano Roberto que cerró el concierto, cerró el concierto. Pues muchos ya no lo vieron porque se habían ido, ya se habían ido una tercera parte, pero las otras dos terceras partes estábamos aquí hasta el final y nos tocó ver el cierre del concierto, el último, y fue algo muy especial. Yo te animo que no te lo pierdas. Si Dios nos permite tener otro concierto el año que entra, no te lo pierdas. Pon propósito en esto. Esto es parte de la vida en Cristo, ¿verdad? Y bueno, fue muy, pero muy completo, muy completo. Eh, yo creo que hubo más de 25 presentaciones de cantos que se presentaron aquí, se dieron y fue una bendición, gracias a Dios. En verdad me lleno de gozo y de júbilo saber que hay un pueblo que alaba a su Dios. Jóvenes, hermanos y hermanas que componen para Dios y se inspiran en la palabra de Dios y en la obra de Dios para hacer la música que glorifica el nombre de nuestro Dios. Y le doy gracias a Dios por eso. Luego les cuento, ya se los he contado, pero luego les recuerdo cómo se inició todo esto, y ahorita ya no tengo tiempo para hacerlo. Cómo se inició todo esto. ¿Cuántos años tienes, Omar? 23.
Eso fue hace como algunos 7, 8 años atrás. Tuvo el inicio. Pero luego se los cuento con la ayuda de Dios. Bueno, vámonos a la palabra de Dios, hermanos, porque les tengo en deuda la continuación del mensaje, ¿verdad? En primera de Corintios 2:16, la semana pasada hablamos ganando la batalla espiritual en la mente. Hoy quiero hablarles acerca de la mente que Dios quiere que tengamos, la mente que Dios quiere que tengamos. ¿Cuál es esa mente que necesitamos? ¿Verdad? Amén. Primera de Corintios 2:16. Si lo tienen, díganme amén. Algunos posiblemente se nos hace más práctico verlo en la pantalla. En muchas ocasiones yo solamente veo la pantalla. En otras ocasiones si lo busco aquí. Pero bueno, no perdamos la costumbre de la palabra de Dios, de la Biblia, de tener una Biblia física en nuestras manos, ¿verdad? Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué versículo de la palabra de Dios tenemos aquí? ¿A qué reto nos llama el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros alcancemos? ¿A dónde quiere el Señor que lleguemos? ¿Qué meta quiere el Señor que pongamos en nuestra vida? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow, hermanos, si pensáramos como Cristo, ¿cómo sería nuestra vida tan maravillosa, tan extraordinaria? Pero muchas veces tenemos una mente muy diferente a la mente de Cristo. Pensamos muy diferente a como Cristo quiere que pensemos, ¿verdad? Pero el reto ahí está. ¿Cómo podemos tener una mente, verdad, como la mente de Cristo? ¿Cómo podemos llegar allí? ¿Cómo podemos alcanzar ese grado de pensar como Cristo piensa? Hay otro reto más que tenemos en segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Allí encontramos otro reto más. Y yo veo y quiero poner lo que dice al final de este versículo como el resultado de lo que debemos hacer. Normalmente enseñamos en homilética que no empieces por el fin, porque si no ya después no van a poner interés. Y bueno, estoy rompiendo esa regla con un propósito, ¿verdad? Esto es el final, esto está en el final del mensaje porque es el resultado de tener la mente de Cristo y de cómo tener la mente que Dios quiere que tengamos, esa mente que como cristianos necesitamos. Este es el resultado. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí está. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate nomás, una mente, si nosotros tenemos la mente de Cristo, es porque tenemos una mente obediente. Todo pensamiento de nuestra mente debe de ser llevado cautivo bajo la regla o la norma de la obediencia a Cristo. Pero yo quiero ver esto como un resultado, donde nosotros tengamos vidas, donde estamos pensando y teniendo pensamientos, y esos pensamientos nos llevan a acciones, a formas de vida, a formas de vivir, obedientes a Cristo. Como hijos de Dios, obedientes a Cristo, viviendo vidas
obedientes a Cristo, teniendo pensamientos obedientes a Cristo para vivir vidas obedientes a Cristo. No hay vidas obedientes a Cristo porque no tenemos pensamientos obedientes a Cristo. Es un resultado. Pero, ¿cuál es la mente que Dios quiere que tengamos? Es la pregunta. ¿Cuál es la mente que usted y yo como cristianos necesitamos? Déjeme introducir el mensaje y en unos 15, 20 minutos vamos al contenido, al cuerpo del mismo. Dios colocó la mente en el hombre como un órgano poderoso. Un órgano poderoso es la mente para su desarrollo y crecimiento espiritual, su crecimiento intelectual, su crecimiento social y aún hasta su crecimiento económico. Fue a través de este poderoso órgano, la mente, que Adán le colocó el nombre a todos los animales, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice en Génesis 2, 19 y 20. Vamos a verlo allí. Génesis 2, 19 y 20 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había, ¿qué dice? De llamar. Entonces, Adán usó su mente, su entendimiento, su inteligencia. Dios le trajo todos los animales del campo, se las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Yo pienso que no fue fácil llamar al elefante, elefante, a la jirafa, jirafa, al rinoceronte, rinoceronte, al tigre, tigre, al león, león. Pero si nos damos cuenta, como que a cada animal le queda su nombre. Eso trajo inteligencia, pensamiento. Y así fue con Adán. Dice, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, dígame qué, ese es su qué, como Adán. Dios le dio esta comisión a Adán y Adán usó su inteligencia, usó su mente para pensar. Nos dice el versículo 20, la primera parte: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Adán le puso su ¿qué? Su nombre, ¿verdad? Hay algunos que tenemos hijos y no sabemos ni cómo ponerles. Pero estamos pensando, estamos usando nuestra mente, estamos usando nuestra inteligencia para pensar cómo le podemos. En la Biblia, por ejemplo, se usaban mucho las circunstancias del nacimiento de un hijo para ponerle su nombre, ¿verdad? De esa manera le llamaban, dependiendo de las circunstancias que antecedían antes del alumbramiento del parto, durante el parto y después de ¿qué? Del parto. Y entonces le ponían su nombre. Era muy común en los medios bíblicos hebreos. Dicen en forma de chiste que los únicos que no tienen problemas de ponerle un nombre a su hijo son los chinos. Porque los chinos tiran un bote y como suena, así le ponen. Como tiran un bote al aire, cae al piso y como suena, así le ponen al niño. Es nomás es una broma y dicen. Fue a través y es a través y será a través de este órgano poderoso, la mente, que se han construido grandes ciudades,
grandes empresas en el mundo, gente que ha usado su mente, su inteligencia para hacer grandes edificaciones. También a través de este poderoso órgano, la mente, se han hecho grandes descubrimientos científicos, sociales y económicos. ¿Para cuántas cosas buenas sirve la mente? Pero también, y lamentablemente, ha sido a través de la mente que se han tomado las peores decisiones, que han traído mucho dolor en el mundo. Suicidios, lo que hoy vemos, asesinatos, adulterios, robo, secuestros, corrupción, guerras, terrorismo. Todo eso es producto de una mente desequilibrada, corrompida, pervertida. La palabra mente es un término psicológico, en tanto que la palabra cerebro es un término fisiológico. La palabra mente en hebreo viene de las tres letras L-E-V, lev, L-E-V, y significa lo que está en medio de. La mente, lo que está en medio de. La mente en la Biblia está íntimamente relacionada con el corazón. En muchas ocasiones, cuando se refiere la Biblia al corazón, en realidad está hablando de la mente. En muchas ocasiones en la Biblia, la palabra corazón es sinónimo de mente. Miramos la semana pasada que la primera vez que aparece esta relación mente-corazón es en Génesis 6:5, donde nos dice la palabra de Dios en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, note, de los pensamientos del que dice. Por eso, porque la mente está en el corazón, es lo que está en medio de. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. Y como así vivió esa generación antes del diluvio, Dios determinó traer juicio contra esa generación cuyos pensamientos de su corazón de ellos era de continuo solamente el que dice el mal. ¿Quién conoce la mente? ¿Quién sabe dónde está la mente? ¿Quién sabe las profundidades de la mente? Dios. Dios examina la mente del hombre. En el libro de Jeremías, capítulo número 17, versos 9 y 10, dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es interesante, no te está hablando del corazón, pero aquí está íntimamente relacionado con la mente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
¿Quién sabe lo que hay en el corazón? ¿Quién sabe lo que hay en la mente? Versículo número 10 dice, yo Jehová. ¿Quién sabe lo que hay en el corazón? ¿Quién sabe lo que hay en la mente? Jehová, Dios. Yo Jehová, que escudriño, qué interesante, ¿la qué? La mente. Yo sé lo que hay, yo sé lo que estás pensando. Yo sé lo que hay dentro de tu mente. Escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. ¿Cuál camino? Lo que hay en su mente y lo que hay en ¿dónde? En su corazón. Según el fruto de sus, ¿qué dice, hermanos? De sus obras. No nos podemos escapar. Dios sabe lo que hay en nuestra mente. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestros pensamientos, los pensamientos más ocultos, buenos o malos, Dios lo sabe. Él lo escudriña todo, lo examina todo. Cuando pasamos por el laboratorio de Dios, estamos totalmente descubiertos, porque Dios lo conoce todo. Y Él paga a cada uno, como dice aquí la palabra de Dios, según el fruto de sus obras, de acuerdo al camino que ha andado. La pregunta es, ¿cuál es la mente que Dios quiere que tengamos? ¿Cuál es la mente que como hijos de Dios necesitamos? Déjame ir al mensaje ahora. Y luego vamos a hablar del resultado. El resultado de que podemos tener una mente obediente a Cristo. Ese es el resultado. Pero ¿cómo podemos llegar a esa mente obediente a Cristo? ¿Cómo podemos ya alcanzar esa meta de tener una mente obediente a Cristo? Vamos a hablar entonces de la mente que necesitamos como cristianos. Son 3 puntos solamente. Pudiera hablar muchos más, pero yo quiero centrarme en estos 3. Creo que son importantes. ¿Usted quiere tener una mente obediente a Cristo? Amén, hermanos. 3 cosas usted tiene que hacer. Número 1, ¿cuál es la mente que necesitamos? Una mente saturada de la palabra de Dios. Será imposible. Totalmente imposible que usted llegue a tener la mente de Cristo, que usted llegue a tener una mente obediente a Cristo. Será imposible si usted no satura su mente de la bendita, pura y santa palabra de Dios. Totalmente imposible. Todo lo contrario. Si nos la llenamos de las películas y de las series de televisión, olvídate, que están más en todo en línea con la mente del mundo, la mente corrompida del mundo. Y ese es otro mensaje que o vamos a tener hoy en la noche, si no llega el predicador, o el próximo domingo, con la ayuda de Dios. Pero es una necesidad de saturarnos de la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios. No es una mera imposición del pastor que cada vez que tenemos oportunidad les estemos diciendo: hermano, lea su Biblia, hermana, lea su Biblia, hermano, lea, tenga su lectura de la palabra de Dios. No es una mera imposición, es una necesidad. Si usted quiere tener la mente de Cristo y quiere llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo, usted necesita llenarse de la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more, dígame en qué cosa, en qué dice. No dice que es escasa o a medias. No, more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos,
y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Y luego dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, la verdad, así deberíamos de vivir. Cuando la palabra de Dios está en abundancia en nosotros, vamos a pensar como Cristo y vamos a llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo y vamos a andar cantando con gracia en nuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Desterrada estará la amargura de nuestra vida. Desterrada estarán los rencores de nuestra vida. Desterrados. Desterrados estarán los resentimientos de nuestra vida. Usted llénese de la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios, póngame atención, va a suplantar todos los pensamientos de basura del mundo. Y entonces usted va a poder empezar a tener la mente de Cristo. Y sus pensamientos van a empezar a ser pensamientos obedientes a Cristo. Pero sin la palabra de Dios es imposible. Pero me gusta el resultado de que da esto. Dice que vamos a andar con toda sabiduría, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Vamos a andar cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Hermanos, esto es como tener una fiesta en todo el día y a todas horas. Una fiesta. No sé si a algunos no les gustan a mí me gustan las fiestas. Claro, las fiestas cristianas. Como esa fiesta que nos aventamos el viernes en la tarde. Estaba sentado afuera de la oficina, 11:15 de la noche. Todavía gente aquí. No, el concierto siguió. Los cantantes, las cantantes se quedaron ahí, estaban en la esquina cantando, bendiciendo el nombre de Dios. Yo estaba afuera. Y entonces se escuchó por allá de aquel lado la tambora y la música del mundo. A las 11 empieza el mundo. Apenas a las 11. Es la hora del diablo, es la hora del mundo. Es la hora de las tinieblas. Nosotros era a las 7:30, eso no sea muy noche. Pero el mundo empieza. Aquí yo a veces me quedo solo. Y de repente empieza la música por acá, por allá. A las 10:30, 11 de la noche. Ellos apenas empiezan. Es el mundo. No hablo de esas fiestas. Hablo de tener una fiesta espiritual interior cada día. Producida por la palabra, producida por el Espíritu Santo. Con cantos, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pero todo es resultado de que la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones. En Josué 1:8 dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, vale la pena llenarnos de este bendito libro. No solamente para saberlo, sino para vivirlo, para practicarlo, para ponerlo por obra. ¿Me está escuchando? Porque la clave no es solamente saberlo, ese es el principio. La clave es ponerlo por obra. Por eso dice, para que guardes y hagas. Repita conmigo, para que guardes y hagas. Dígalo otra vez, para que guardes y hagas. Otra vez, para que guardes y hagas. Otra vez, para que guardes y hagas. Entonces tú te llenas de la palabra de Dios y empiezas a guardar y hacer la palabra de Dios. Entonces vas a empezar a tener la mente de Cristo, a pensar como Dios, a pensar como Cristo, y tus pensamientos irán en obediencia a Cristo. Salmo 1:1 dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos
malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¡Qué salmo! En su ley medita de día y de noche. Si usted quiere ver un secreto para esta vida, la cual estamos viviendo, nomás el puro Salmo 1, ahí te dice todo el secreto. Ahí está revelado todo lo que usted necesita. Y todo comienza con meditar en la bendita palabra de Dios. Llénate. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuál mente necesitamos? Una mente llena de la palabra de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Vámonos, porque ya me queda poquito tiempo. Segundo lugar, ¿cuál es la mente que necesitamos? ¿Cuál es la mente que Dios quiere que tengamos? Una mente dominada o bajo el control del Espíritu Santo. Una mente dominada o bajo el control del Espíritu Santo. En Romanos 8:5 nos dice la palabra de Dios. En Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una mente dominada por el Espíritu Santo. Versículo 12, Romanos 8:12 y 13 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el, ¿qué cosa? Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso es la clase de vida que Dios quiere que tengamos. Amén, hermanos. Una vida bajo el control y dominio del Espíritu Santo, viviendo plenamente, completamente, felizmente esta vida. Cuando tenemos una mente dominada por el Espíritu Santo, vamos a ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y cuando tú sabes la voluntad de Dios, no te queda otra cosa más que hacerla o no hacerla. Y mejor que escojas hacer la voluntad de Dios y no que te salgas de la voluntad de Dios. En Efesios capítulo número 5, verso 17, dice la palabra de Dios en Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis insensatos. Y me gusta esta palabra, sino que dice: entendidos de cuál sea la voluntad de quién, hermanos, del Señor. Hermanos, entendidos de cuál sea el Señor. Pero una mente dominada por la carne no va a ser entendida de cuál es la voluntad del Señor, sino solamente una mente dominada por el Espíritu. Mira lo que dice el versículo 18 allí, Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. Versículo número 19 nos dice otra vez: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Dígame dónde. En vuestra mente, en vuestro corazón. ¿Alguien me está escuchando? Una mente llena, controlada, dominada por el Espíritu Santo de Dios. Posiblemente voy a decir algo. Todos necesitamos una mente controlada por el Espíritu Santo. Y lo que he hecho muchas veces yo es que entonces me entrego mi mente al control del Espíritu Santo en oración. Y le pido a Dios en oración: Dios, ayúdame. Que este día mi mente, mis sentimientos, mi corazón, mis emociones estén bajo el control de tu Espíritu Santo. Te entrego mi mente, te entrego mis reacciones, te entrego mis pensamientos, te entrego mi boca, te entrego mis labios, te entrego mis ojos, te entrego mis pies, te entrego mis manos. Que este día todo esté bajo el control de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque sé que tu Espíritu está allí. Siempre estará allí. Y cuando usted hace eso, usted está con Dios, hablando con Dios. Usted se va a levantar allí, se llena de la palabra de Dios y se entrega al control del Espíritu Santo.
al dominio del Espíritu Santo. Otra vez, ¿qué resultado hay aquí? Usted va a andar hablando con toda la gente, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestra mente. Un día de júbilo, un día de alegría, un día de fiesta, hermanos. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es la mente que necesitamos? Una mente controlada y dominada por el Espíritu Santo. Llevamos dos, son tres. Número uno, ¿cuál es la mente que necesitamos? La mente que Dios quiere que tengamos. Una mente saturada de la ¿qué? Palabra de Dios. Segundo, una mente dominada, controlada por el Espíritu Santo. Y número tres, necesitamos, ¿cuál es la mente que necesitamos? Una mente de fe. Y no tengo todo el tiempo para desarrollar este punto. Porque como el hermano Chava mencionaba en la escuela dominical, hoy en día en vez de fe hay mucha incredulidad. Y cuando hay incredulidad, ¿sabes tú qué pasa cuando hay incredulidad? No pasa nada. Más que puros errores podemos cometer. Cuando hay incredulidad, cuando no le creemos a Dios lo que Dios dice. Necesitamos una mente llena de fe. Una mente llena de fe. Si queremos la mente de Cristo y una mente obediente a Cristo, necesitamos una mente de fe. Una mente llena de fe. Fe, número uno, para ver milagros. En Marcos capítulo número 2, versículo 1 al 5 y 12, dice la palabra de Dios, Marcos 2, 1, entró Jesús, dice otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba, ¿qué cosa? La palabra produce fe. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos hermanos? Por 4. Versículo número 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Tú te imaginas? Estaba Jesús allí en una casa y estaba predicando la palabra y ya estaba llena la casa alrededor. No podía entrar nadie, no podía, nadie más podía llegar, mucho menos venir 4 cargando un paralítico. ¿Por dónde lo metemos? ¿Por dónde lo pasamos? Nadie quería perder su lugar. Nadie quería dejar espacio. Estaba lleno de gente. Versículo número 5. Regresa al 4, por favor, regresa al 4. Donde dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo de donde estaba, dice, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Antes no se cayeron con todo el techo. Pero 4 hombres y el paralítico, y abrieron una abertura en el techo y lo bajaron exactamente, seguramente enfrente de Jesús. Ahí está Jesús, ¿qué vas a hacer con él? Y toda la gente expectante, toda la gente viendo, toda la gente observando, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a decir Jesús? ¿Qué va a hablar? Se interrumpió, todo se interrumpió. Ahora está el paralítico enfrente de Jesús. Y nos dice la palabra en el versículo número 5, nos dice, al ver Jesús, dígame qué cosa. ¿Qué vio Jesús en ellos? Cuando alguien tiene fe, fe es lo que se necesita para ver milagros. Cuando alguien le cree a Dios y cree que Dios es poderoso para hacer algo
extraordinario, no ordinario, extraordinario, alguien que nadie puede hacer. Cuando alguien tiene esa fe, va a suceder algo. Y estos hombres vinieron, estos 4 vinieron, levantaron el paralítico, abrieron una abertura en el techo y lo bajaron donde estaba Jesús. Y dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y más adelante le dijo, hijo, levántate, toma tu lecho y anda, vuélvete a tu casa. Wow. Versículo 12, porque no hay tiempo de ver toda la historia y todos los versículos, pero el versículo 12 nos dice, entonces él se levantó, dice, enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y cuando uno tiene fe, uno puede ver milagros de Dios y poder exclamar como esta gente, decir, nunca he visto tal cosa. Porque Dios es grande para hacer grandes cosas. Dios es poderoso para hacer grandes cosas. Pero se requiere fe, una mente llena de fe. Por eso la Biblia dice, sin fe es que imposible agradar a Dios. Una mente llena de fe para ver milagros, una mente llena de fe para hacer grandes obras para Dios. En Hebreos 11 nos habla de Moisés 24. Hebreos 11:24 nos dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Hasta el 29, versículo 25 ahora dice, el 25, vamos hasta el 29, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, el gran yo soy. Por la fe celebró la Pascua y esparció la esparción de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y por último, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Oh, cuántas maravillas, cuántas cosas se hacen cuando alguien tiene fe, hermanos. Si tú quieres tener la mente de Cristo y una mente obediente a Cristo, llena tu mente de fe. Créele a Dios, cree la palabra de Dios, cree las promesas de Dios. Son para ti, son para tu vida, son para que las creas, son para que Dios haga grandes cosas en ti, en tu persona, en tu familia. Son para ti, hermano. Pero tienes que creerle a Dios. Fe para ver milagros, fe para hacer grandes obras como Moisés para Dios. Fe para dejar la rebeldía y volver a casa. ¿Cuántos hijos rebeldes, ingratos, malagradecidos? E hijas también. Desobedientes, rebeldes, desleales, malagradecidos. Pero de alguna manera algo se le sembró de niño en ese corazón. Y esa palabra puede producir fe para volver a casa otra vez. En Lucas capítulo 15 tenemos la historia de este muchacho. En el versículo número 11 al 22 nos dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, dejándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia separada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo,
¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Versículo número 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20 dice, y llevándose, dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Nos dice 21, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Versículo 23, y traed becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Oh, qué interesante, siempre hay fiesta. Siempre hay gozo, siempre hay alabanza para Dios. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, simplemente una mente llena de fe puede producir que un hijo rebelde que no ha querido hacer caso a Dios, no ha querido hacer caso a sus padres, se ha ido de la casa, vuelva y regrese y vuelva a decir, oh Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aquí estoy, Padre. Y en verdad siempre el Padre Celestial está con los brazos abiertos esperándonos. Fe para ver a nuestros hijos ser salvos sirviendo al Señor. Todo padre cristiano aquí, ponme atención. Ponme atención, papá y mamá, ponme atención. No hay mejor cosa para tu hijo, para tu hija. No hay mejor cosa que tú puedas ver a tu hijo salvo y sirviendo a Jesucristo. No hay mejor cosa que eso. Yo recuerdo la señora allá en la colonia Conjunto Urbano Esperanza, que vivía ahí por la calle donde vivían mis padres y vivíamos nosotros también, Perimetral Sur. Su hijo vino a la iglesia, Gabriel Martínez vino a la iglesia. Y empezó allí con la señora de la tienda. No sé cuántos recuerdan la Pepito, pero todavía algunos recuerdan la tienda y la señora. Era muy polémica. Y entonces estaba allí y yo iba llegando y ella supo que el pastor iba llegando y pues la señora estaba comprando con la señora Pepito y estaba diciéndole un montón de cosas de esa iglesia y los hermanos, todo. Y cuando yo llegué me paro allí y estaba escuchándolo y entonces me volteó, me vio y dijo, prefiero verlo muerto que metido en esa iglesia. Así lo dijo, prefiero verlo muerto a mi hijo que hacerse hermano, que hacerse cristiano, prefiero verlo muerto. Y se le cumplió. Unos meses después, ella le prohibió que siguiera el camino y que siguiera a Cristo. Y unos meses después lo encontraron muerto en un cuarto por sobredrogas, por sobredosis. Se le cumplió a la señora, ella estará contenta. Ella dijo, prefiero verlo muerto que verlo sirviendo al Señor. Oh, qué mentes tan más reprobadas, ¿verdad? Qué mentalidad tan más miserable tiene a veces la gente. Papás cristianos, no hay mejor vida para nuestros hijos que nuestros hijos sean salvos y sirvan al Señor. No hay mejor vida que eso. Y usted debe tener fe para creer que su hijo se puede convertir, que su hijo puede ser salvo, que su hijo puede venir a los pies de Jesús para tener salvación y una vida nueva en Cristo. Usted tiene que tener fe. Una vida llena de fe, una mente llena de fe. Lo que puede alcanzar una mente llena de fe es como, se los he dicho, cuando tuvimos aquellos conciertos digno de suprema alabanza. Y entonces yo le dije a algunos de los músicos integrantes, es tiempo que ustedes comiencen a componer su música y sus cantos. Y me dijeron, no se puede. ¿Y qué pasó? Pues no se puede. Pues no se pudo. Porque es la mente, una mente sin fe, no puede nada, no va a llegar a ningún lado. Pero ahora, el viernes por la noche, tuvimos aquí un montón de cantantes y artistas cristianos bendiciendo el nombre de Dios, ¿verdad? Por docenas se contaban cantando a Dios y todos, si no es que todos los cantos que ellos estaban cantando son música compuesta por ellos para bendecir y ensalzar el bendito nombre de Dios, haciendo sus composiciones musicales, sus interpretaciones.
para bendecir el nombre de Dios. Tu fe, una mente llena de fe, lo que puedes alcanzar, a donde puedes, lo que puedes lograr, a donde puedes llegar, la meta que puedes llegar. ¿Alguien me está escuchando? Yo sé que algún de ustedes, pastor, ya se pasó. Yo sé, en tu mente está eso. ¿Cómo lo sabe, pastor? Lo veo en tus ojos. También lo vi con mis ojos, porque está diciendo, ¿estás viendo el reloj? Termino con lo que empecé. No es lo correcto. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? ¿Cómo podemos tener una mente obediente a Cristo? ¿Cómo? Número 1, llénate de la ¿qué? Palabra de Dios. Que tu mente se llene de la palabra de Dios. Número 2, que tu mente sea dominada y controlada ¿por quién? Y número 3, una mente llena de ¿qué? De fe. Y si usted tiene esa mente, usted va a tener una vida de júbilo. Es una fiesta de júbilo, de alegría, con cantos y alabanza para Dios. La pregunta es, ¿tienes esa mente? La respuesta es, ¿podremos tener esa mente? Amén. ¿Lo hemos aprendido que sí? ¿Cuántos aquí podrían decir, pastor, yo quiero tener esa mente? Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Bendice estos momentos de invitación. No hay mucho tiempo, pero bendice este minuto. Muchos ya han levantado su mano. Ya no voy a hacer otra invitación. Solamente si tú quieres pedirle a Dios que te ayude, Dios, que yo pueda tener tu mente, que una mente obediente. Dios, ayúdame. Solamente donde tú estás, dobla tu rodilla y pídele a Dios que te ayude. Ahí donde tú estás, si tú puedes hacerlo, hazlo. Hazlo. ¿Por qué querer seguir teniendo una mente rebelde? ¿Por qué querer seguir teniendo una mente desobediente? ¿Por qué querer tener una mente corrompida? ¿Por qué querer tener una mente entenebrecida? ¿Por qué? Si ahora sabemos cómo podemos tener una mente como Dios quiere que tengamos esa mente. Voy a cambiar la invitación. Mi amigo, mi amiga, usted está aquí esta mañana, no tiene a Cristo en su corazón. Yo le invito, entrégale tu vida a Cristo. Todo comienza para tener la mente de Cristo. Todo comienza que tú le entregues tu vida, entrégale tu alma, entrégale tu corazón a Cristo para pedir salvación. Habrá alguien aquí que pueda decir, pastor, yo no tengo seguridad, que si yo muriera hoy mi alma iría al cielo con Cristo. Yo quiero saber qué tengo que hacer para ser salvo. Habrá alguien aquí en esta mañana puede decir, pastor, ore por mí, yo quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien aquí? Solo levanta tu mano bien alto, levanta tu mano y dice, pastor, ore por mí, yo quiero saber cómo puedo ser salvo. ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguna? A ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, bendito Señor. Por favor, ayúdanos a decidir tener una mente obediente a Cristo. Que cada día nuestra mente se parezca más a la mente de Cristo. Ayúdanos a llenarnos de tu palabra, llenarnos de tu espíritu, llenarnos de fe. Ayúdanos. En tus manos estamos. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Te pido por cada hermano, cada hermana. Porque mucho del éxito y la victoria que podemos tener como cristianos es nuestra mente. ¿Qué mente traemos? Te lo pedimos en Cristo. Amén.